Mira, chat, no, vamos a empezar a ver esto. Este vídeo ya me lo vi, pero todo lo demás no me lo vi, pero me lo voy a empezar aquí con ustedes. Vamos ahí. Chúpala tú, pico, chúpamela, Takumi, chúpamela, chúpala, Takumi, chúpala. Hola, esto es Arkham Comics, un canal dedicado exclusivamente a los cómics de Batman, en donde encontrarás toda la fascinante historia del personaje más popular de los cómics. Chúpala tú. Siendo este nuestro primer episodio, debemos empezar por el principio y para ello regresamos en el tiempo al año 1938, cuando los cómics de superhéroes Termina. apenas empezaban. El primer personaje que apareció fue Superman en el número 1 de Action Comics. Este fue el inicio De hecho, el pico ratoncio ya tiene un TikTok hablando de eso. de la edad de oro de los cómics, porque a partir de ese momento muchos otros personajes aparecieron, tratando de imitar a Superman. Un año después, en 1939, Superman se convirtió en el personaje más popular de los cómics, y la compañía que publicaba sus historias, hoy conocida como DC Comics, quería otro personaje que fuera igual de popular que Superman. Bob Kane era un joven dibujante que trabajaba en DC y cuando se enteró Sí, Bob Kane desde siempre fue catalogado como el tipo que creó a Batman. O sea, el crédito solo se lo llevó él, pero hubo más gente detrás de la creación del hombre murciélago. Este tipo lo único que hizo era diseñar al personaje y dibujar las historias. Y ya. Todo lo que es tema lore y tal, no hizo nada. Simplemente diseñó el personaje y dio la idea y le escribieron la historia por él. de esto, él se ofreció a crear un nuevo personaje, al cual él llamó Batman. Sin embargo, su idea inicial de Batman era muy distinta del personaje que conocemos ahora. El Batman inicial de Bob Miren esto. Miren esto. Dígame que este no parece un Batman canónico, boludo. Miren este Batman. Pff, man. Kane era el de un hombre rubio, vestido en un traje rojo, con un antifaz en el rostro y un par de alas rígidas en su espalda, que Bob Kane había creado inspirándose en un dibujo de Leonardo da Vinci. Ese era el diseño inicial de Bob Kane, pero él no era un escritor y necesitaba una historia para poder entregársela a DC Comics. Es entonces cuando Bob Kane contacta a Bill Finger, un amigo de colegio quien era un escritor iniciante. Bill Finger se dio cuenta inmediatamente que el diseño de Bob Kane era muy simple y muy similar a Superman. Inspirado en personajes de revistas populares como El Zorro y La Sombra, Bill Finger pensaba que Batman debía ser un personaje misterioso. Por eso, él le sugiere a Bob Kane cambiar el diseño del personaje, empezando por el traje, el cual debería ser de un tono gris, para diferenciarse de Superman, quien usaba colores brillantes. Además, le aconsejó cambiar las rígidas alas de murciélago por una capa y el antifaz por una máscara que le cubriera toda la cabeza, la cual también incluía un par de orejas, simulando a un murciélago. Qué bonito es el diseño de Batman, la puta madre. Qué buen diseño. Qué buen diseño es el Batman, boludo. Por último, Bill Finger sugirió la inclusión de un par de guantes cortos y el símbolo de un murciélago en el pecho. Como pueden ver, el diseño aún no es el definitivo, pero este fue... Y ahora sí sigue siendo buenísimo. La primera historia de Batman fue publicada en 1939, en el número 27 de Detective Comics. En esta historia se introduce la identidad secreta de Batman, conocida como Bruce Wayne o Bruno Díaz en su traducción latina. Personalmente, prefiero usar el nombre original porque si Batman no se traduce como hombre murciélago, entonces ¿para qué traducir Bruce Wayne? En esta historia también se introduce al comisionado Gordon, quien es un amigo cercano de Bruce Wayne, pero no sabe que su amigo es en realidad Batman. Es así como Gordon y Batman son los dos personajes más antiguos en la historia. Bueno, desde siempre, Batman, el Bruce Wayne y el comisionado Gordon siempre tuvieron una relación bastante cercana por ser... bastante cercana, pero como que se perdió eso, boludo, de que Batman de que Bruce Wayne y el comisionado Gordon eran tipo, como amigos. Eso se toca mucho más en el cómic de Dark Knight Returns. Esto se perdió un poco. De Batman. Algo curioso de esta historia es que cuando Batman confronta al villano principal, él trata de escapar, pero Batman lo golpea tan fuerte que lo hace caer a un tanque de ácido y el criminal muere.
Lo interesante de esto es que en su primera historia Batman no tenía ningún problema con matar a sus enemigos, lo cual es algo que no A un tanque de ácido. ¿No se les hace curioso eso? ¿No les parece eso curioso? sucede en tiempos actuales. Del mismo modo, en esta historia, Bruce Wayne es un fumador y continuó siéndolo por algunos años más. Es importante recalcar que en esta primera historia no existe todavía la batiseñal, porque Batman no trabaja con la policía. Cara de pendejo tiene y el tampoco Batman. existe el Batimóvil, puesto que Batman solo usa un simple auto rojo. Un dato penoso e irritante de todo esto es que a pesar de que la historia fue escrita por Bill Finger y el arte lo hizo Bob Kane, la creación de Batman fue otorgada exclusivamente a Bob Kane, puesto que él entregó la historia completa como si lo hubiera hecho él solo, y firmó un contrato con DC como el creador de Batman, dándole derecho a un porcentaje de las ganancias de todos los cómics de Batman, mientras Bill Finger no recibía ni un crédito en ninguna de las historias. Qué pena, Buah. Qué pena. Pero así era la industria de los cómics en los 40, y muchos creadores fueron maltratados, incluyendo los mismos creadores de Superman. La primera historia de Batman fue un éxito total y el personaje alcanzó niveles de popularidad similares a los de Superman. Por eso, DC encargó a Kane crear más historias y junto con Bill Finger desarrollaron la segunda historia de Batman, en la cual se incluyen algunos cambios. Por ejemplo, el cinturón de Batman, que era circular en su primera aparición, se hace rectangular, y también se incluye por primera vez... Sí, le quitaron los guantes acá. Baticuerda, la cual en un inicio era simplemente una cuerda de seda que Batman usaba para columpiarse entre edificios. Sin embargo, en la segunda historia, Batman vuelve a matar a un criminal cuando lo arroja desde el techo de un edificio alto. Esta acción es observada por la policía y Batman se vuelve un criminal buscado por la ley. En la tercera historia, Batman enfrenta a su primer supervillano, conocido como el Doctor Muerte. Para su confrontación con este enemigo, Batman se prepara y usa su primera herramienta del cinturón de utilidad, gas lacrimógeno. Mientras Bruce Wayne se prepara, podemos observar que él guardaba su traje y sus herramientas en un cofre en su casa. Todo porque en ese momento no existía la Baticueva, no existía. La Baticueva no existía en ese momento, no se había creado. El concepto de la Baticueva no se había creado. Esto es porque en ese entonces no existía la Baticueva, y pues no quedaba de otra más que guardar las cosas en el cuarto. Y si esto no es gracioso, entonces, ¿qué me dicen de los guantes de succión que Batman usaba para trepar edificios? Como todo un dibujo animado. Pero no todo es diversión. Al final de esa historia, Batman se enfrenta al Doctor Muerte en su laboratorio, pero el lugar empieza a consumirse en llamas y Batman no hace nada para salvar al científico loco, quien aparentemente se quema por completo. Batman era bastante cruel con sus enemigos. Sin embargo, en la siguiente historia se revela que el Doctor Muerte sobrevivió al incendio, pero su rostro se quemó por completo, y ahora debe usar un vendaje en toda su cabeza. Y a mí me da la impresión de que este diseño fue la inspiración para otro famoso enemigo de Batman, que todos conocemos como Hush, quien fue creado muchos años después. En todo caso, el Doctor... Chat, ¿qué opinan ustedes de Hush? A mí me gusta mucho Hush. Doctor Muerte fue el primer enemigo de Batman en aparecer en 2 historias consecutivas. Y nuevamente, en esta historia, Batman vuelve a matar a otro enemigo, cuando se enfrenta al sirviente del Doctor Muerte y le quiebra el cuello con una patada brutal. ¡Buah! ¡Buah! Este Batman iba con toda, no se le escapaba ni una. Este sí que mataba. Con esta, ya van 3. En la siguiente historia, Bill Finger fue... Era el acertijo, nada que ver. No era acertijo. En la película... Mira, en la película animada que hicieron de Batman Hush, decían de que era el acertijo. Pero no, era el amigo que supuestamente habían matado de Bruce Wayne. El cirujano. Pero... En el cómic simplemente el acertijo fue el que manipuló a Hush para que se transformase en Hush. Por eso en la película animada la ponen al acertijo como Hush. Bastante poronga, la verdad, no te voy a mentir. Reemplazado por Garner Fox, un escritor mejor conocido por crear a Dr. Fate y a la Sociedad de la Justicia, que era el grupo de héroes que existió antes de la Liga de la Justicia. Y es por eso que esto es una historia bastante interesante y un poco excéntrica. Esta historia... Miren, les voy a mostrar. Empieza con Batman patrullando ¿Qué opinas de Dr. Fate? Está bueno. La ciudad de Nueva York. Así es, en un principio Batman existía en el mundo real, pero algunos años después... Batman en Nueva York, nada que ver, boludo. Esto cambió. La historia también introduce al primer interés romántico de Bruce Wayne. Su nombre era Julie Madison y era la prometida de Bruce Wayne. En la historia, Julie es secuestrada por un nuevo enemigo de Batman llamado el Monje. Julie es primero hipnotizada y empieza a actuar extraño. Cuando visita a un médico, este le recomienda irse de viaje a Europa.
Si este diagnóstico suena bastante ridículo es porque este médico también estaba hipnotizado. Es así como Julie viaja sola a París, pero Bruce sospecha que algo tenebroso está sucediendo y decide seguir a Julie en su nuevo vehículo, el Baticóptero. El Baticóptero, nada que ver, boludo. Y como medida de Re prevención, random. también lleva su nueva arma, el Batarang. Mira, el Gardner Fox fue el que introdujo el Batarang. Una de las armas más, bueno, no, arma no, más bien artefacto. Más icónico. Que era un boomerang en forma de murciélago. Esta es la primera aparición de estos elementos tan icónicos del Caballero Oscuro. Y no solo eso, sino que en esta historia Batman empieza a usar guantes más largos, un poco más parecidos a los guantes modernos. Cuando Batman llega a París, busca a Julie hasta que la encuentra atrapada en un castillo. Cuando Batman intenta salvarla, es atacado por un gorila gigante. Ahora eso Y te lo... Batman tiene que ¡No! ¡Soy yo versus Po, boludo! yo versus Po. pelear con King Kong en 2 ocasiones en la misma historia. Es así como Batman es atrapado en el castillo y se vuelve prisionero del monje y su acompañante, Dala. Estos dos personajes son una mezcla entre vampiros y hombres lobo. Para escapar de su prisión, Batman usa la Batisoga y la amarra al Batarang, creando la versión mejorada de la Batisoga. Finalmente, Batman rescata a Julie y mata a los villanos usando balas de Encontraste plata el amo y una Po. pistola. ¿Se dan cuenta cuán diferente era el Batman original? Pero todo esto se debe a que Batman no tenía una historia de origen. Nadie sabía cómo ni por qué Bruce Wayne decidió transformarse en Batman. Para resolver eso, Bill Finger regresó a escribir Batman y en el número 33 de Detective Comics, él crea el primer y definitivo origen de Batman. Esta es la historia que todos conocemos de memoria. Bruce Wayne y sus padres son víctimas de un robo en la calle y cuando ellos se rehúsan a entregar su dinero y joyas, el asaltante dispara a los padres de Bruce y él los ve morir. Triste y desamparado, Bruce hace una promesa de no descansar Aquí está hasta eliminar a todos los criminales el origen. y para ello empieza a entrenar La su mente y su primera vez que cuerpo hasta encontraron el alcanza origen. niveles muy altos. Cuando Bruce es un adulto, la inspiración viene a él por medio de un murciélago que entra a su habitación y así decide convertirse en Batman para combatir. Curiosamente, pasó de que en Dark Knight Returns lo que lo inspira a volver es de un murciélago que entra por su ventana. O bueno, que más bien que la rompe. el crimen. Este es el origen Es bastante simbólico, no te voy a mentir. de Batman que todo el mundo ha utilizado en películas y cómics modernos. Pero un dato interesante es que los nombres de los padres de Bruce y del asaltante no son revelados en esta historia. Esto sucede algunos años después. En la siguiente historia se puede observar que Bruce tiene un laboratorio secreto en su casa, y esta sería la primera idea de lo que se convertiría mucho después en la Baticueva. Y por cierto, en esa historia también se incluye esta famosa imagen de Batman usando una pistola. Míralo, aquí está la famosa imagen de Batman con pistola. Mucha gente usa esa imagen para decir que Batman usaba armas de fuego en un inicio, pero no es así. Como pueden ver, apenas ha usado una pistola para matar un par de monstruos, y esta imagen es solo la ilustración inicial de otra historia en la que Batman nunca usa una pistola. Después de esto, Batman se encuentra por primera vez con el profesor Hugo Strange. Este ya es más conocido. Pero lo más importante de esta historia es que Batman adquiere el diseño que todos conocemos. En todos los cómics que hemos mencionado, Bob Kane era el artista, pero debido a que él no había estudiado arte y lo único que hacía era copiar a otros artistas, él decidió contratar artistas fantasmas, quienes hacían el arte para Bob Kane sin llevarse ningún crédito. Bob Kane hizo esto por la mayor parte de su carrera, y uno de sus primeros artistas fantasmas fue Jerry Robinson. Este dibujante fue la persona que rediseñó a Batman dándole los guantes que todos conocemos, con las 3 puntas en el antebrazo, y por el simple hecho de ser un buen dibujante, Robinson creaba un Batman más intimidante que el de Bob Kane. Buah, este Batman ya... cuidado. Robinson también le dio a Batman sus primeros visores nocturnos, en una historia en la que Batman vuelve a matar a su enemigo, por accidente. A estas alturas hemos revisado casi todo el primer año en los cómics de Batman, pero debemos terminar este video con un evento muy importante en la historia del personaje. Después de un año de haber sido creado, Batman era un personaje muy popular, pero Bill Finger encontraba difícil escribir historias para un personaje que no tiene nadie con quien hablar. Finger se dio cuenta que su Sherlock necesitaba un Watson. Juntos, Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson crearon a Robin, el Chico Maravilla. La intención era atraer a los niños de esas épocas a leer los cómics de Batman, y el nombre fue inspiración de Jerry Robinson, quien pensaba en Robin Hood, pero a su vez quiso incluir parte de su nombre en las historias para tener un crédito a escondidas. Robin hizo su primera aparición en el número 38 de Detective Comics, en el cual también se explicó su origen. Su nombre real es Dick Grayson o Ricardo Tapia en algunas traducciones. ¡Ricardo Tapia!
Ricardo Tapia. Se le burla mucho de los españoles, pero nosotros también tuvimos esos momentos oscuros. Pero de nuevo, prefiere usar el nombre original. El joven Dick Grayson era parte del grupo de trapecistas llamado los Graysons Voladores, junto con sus padres. Desafortunadamente, el dueño del circo estaba siendo chantajeado por criminales, y cuando él se rehúsa a pagarles, los mafiosos Aguja cortan las dinámica, cuerdas de los trapecistas, causando la muerte de los padres de Dick Grayson durante el espectáculo. El joven huérfano quedó desamparado, pero Bruce Wayne Wolverine estaba en audiencia y como Batman decide llevar a Dick Grayson bajo su custodia. Batman lo entrena y tiempo después, Dick Grayson está listo para convertirse en Robin. Juntos, el dúo dinámico atrapa a los responsables de la muerte de los Graysons, y así empieza la historia del mejor dúo de superhéroes. La introducción de Robin fue un éxito total, llevando a los cómics de Batman a nuevos niveles de popularidad, pero eso no eran buenas noticias para Batman. Si quieres saber por qué esto no fue bueno, suscríbete ahora y no te pierdas el próximo episodio. fue bastante malo porque empezaron a llegar... empezaron a convertir los cómics de Batman en una comedia, básicamente. Pero bueno, esto será en otro momento. A ver.